En el marco de nuestro nuevo ciclo dedicado al cambio climático y la transición energética, tenemos a un nuevo invitado en nuestra temporada de entrevistas a geocientíficos. Él es Juan Sebastián Durán, geocientífico de la Universidad de los Andes, cuya trayectoria profesional se ha enfocado en el estudio de los recursos minerales y energéticos. Hoy hablará con nosotros acerca de minerales estratégicos, un tema fundamental en torno a la transición energética. Bienvenidos a La Ciencia Cuenta. Bueno, Sebastián, primero que todo, un gusto tenerte con nosotros. Para iniciar esta entrevista, cuéntanos un poco por qué se les llama minerales estratégicos y qué papel juegan realmente en la transición energética. Bueno, primero que todo es importante empezar con una distinción que suele generar confusión. En el mundo se habla de minerales críticos, mientras que en Colombia usamos el concepto de minerales estratégicos. Aunque suenan parecido, no significan lo mismo. Entonces, a nivel global, un mineral crítico es aquel que es esencial para sectores como el tecnológico, de energía o defensa, pero cuya cadena de suministro es vulnerable, ¿sí? Esa vulnerabilidad puede deberse a una producción altamente concentrada, tensiones geopolíticas, a la ausencia de sustitutos viables o a un crecimiento acelerado en la demanda. Por eso países como la Unión Europea, Estados Unidos o Japón actualizan periódicamente listas de minerales críticos. En Colombia particularmente, no existe todavía una lista oficial de minerales críticos desde la institucionalidad. Lo que sí tenemos es la categoría de minerales estratégicos. Estos son definidos por la Agencia Nacional de Minería, una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, en donde se habla que un mineral es estratégico cuando contribuye de manera directa al desarrollo interno del país. Entonces, ya sea garantizando el autoabastecimiento para la transición energética, impulsando la infraestructura o la industria, fortaleciendo la seguridad alimentaria o promoviendo la asociatividad con mineros tradicionales y en proceso de formalización. No se necesita cumplir con todos estos criterios, basta que sea esencial para uno solo y esté alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, en el contexto de la transición energética, los minerales estratégicos cumplen un rol muy importante, ya que son los habilitadores de cualquier cambio tecnológico. No podemos hablar de paneles solares sin silicio, de vehículos eléctricos sin cobre, níquel o grafito, ni de almacenamiento energético o producción de baterías sin litio o cobalto. Por eso, la resolución 1006 de 2023, expedida por la ANM, priorizó 17 minerales y grupos de minerales estratégicos que pueden impulsar la transición energética y el desarrollo productivo a partir de los recursos existentes en el país. Entonces aquí destaco que minerales ampliamente reconocidos en el mundo como críticos, por ejemplo el litio, el cobalto o el grafito, no aparecen hoy en esa lista de minerales estratégicos de Colombia. Probablemente porque aún no contamos con unos recursos identificados en cantidades que permitan garantizar ese autoabastecimiento que caracteriza a los minerales estratégicos. Sí, este es uno de los pilares de la definición de estratégico en el marco nacional. Bueno, en torno a esto, hoy hablamos de una transición energética que depende paradójicamente de una nueva extracción mineral. Sebastián, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo crees que se puede hacer compatible la exploración y extracción de estos recursos con la protección ambiental y la sostenibilidad? Bueno, esa es una gran paradoja de nuestra época, lo que llaman el trilema de la minería, que es necesitamos minerales para la transición, pero extraernos impacta el entorno, eso es inevitable. Entonces ahí la clave está en cambiar el cómo extraemos los minerales y cómo los aprovechamos, ¿sí? Primero debemos entender que la huella de carbono acumulada a lo largo del ciclo de vida de las tecnologías limpias, incluyendo la minería de los minerales que se necesitan para estas, es inmensamente menor que seguir quemando combustibles fósiles. Estamos hablando de emitir unos 35.000 millones de toneladas de CO2 para construir todo el sistema energético nuevo relacionado a la transición, frente a los 41.000 millones de toneladas que se emiten cada año con el sistema actual, ¿sí? Por esta razón, un nombre más adecuado para estas tecnologías es tecnologías de bajas emisiones, en vez de tecnologías limpias, porque de alguna manera se siguen generando emisiones en algún punto de su ciclo de vida. Es importante resaltar que todas las actividades humanas tienen impactos y causan emisiones, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien,
Para hacerlo compatible necesitamos aplicar a lo que llamamos minería sostenible o minería responsable. Eso implica realizar procesos de beneficio óptimos, implementar sistemas de energía renovables en las minas, recircular el agua al máximo posible, principalmente en los procesos de beneficio, también minimizar los residuos y, muy importante, gestionar adecuadamente todos los impactos generados por los proyectos. Adicionalmente, en Colombia tenemos la oportunidad no solo de exportar los minerales en bruto, porque en muchas minas lo que se hace es producir concentrados de los minerales y se exportan de esa manera, sino que también sería muy bueno crear una industria para transformar esos minerales generando nuevas cadenas de valor en productos terminados, lo que en términos muy generales pues le agrega valor al sector. En ese orden de ideas, pues no se trata de extraer por extraer los minerales, sino que hay que hacerlo bajo una gobernanza que equilibre el aspecto socioeconómico y el ambiente. Juan Sebastián, tú has trabajado con minería artesanal, un tema complejo pero profundamente humano. Cuéntanos qué aprendizajes te ha dejado ese trabajo sobre las comunidades y su relación con la tierra. El aprendizaje más grande que me ha dejado ese trabajo es que la minería no solo extraer cosas de la tierra para enriquecerse, sino también es un tema cultural y social muy fuerte. Ser minero se lleva en la sangre, ¿sí? Y esa es una actividad que también se debe dignificar. La minería artesanal y de pequeña escala en Colombia es una realidad que permite la subsistencia para miles de familias que realmente no tienen otras opciones por las razones que sea. Entonces he aprendido que la prohibición no es la solución es más bien como la asociatividad, el acompañamiento efectivo de diversos actores, tanto de la institucionalidad como de la academia, las empresas. La normativa en Colombia reconoce esto y por eso ha incluido minerales como el oro y las esmeraldas dentro de la lista de minerales estratégicos, precisamente para fomentar que los mineros se asocien y eso les permita dar un paso más hacia la formalización. Cuando una comunidad con dificultades se asocia, se organiza y se trata de formalizar, es un proceso que requiere cierto trámite, pues cambia su relación con la tierra, ¿no? Pasan de esa supervivencia de la minería día a día o de situaciones en conflicto constantes a una gestión adecuada en términos técnicos y ambientales. Entonces, a partir de allí es que pueden entender que cuidar su entorno y gestionar adecuadamente el recurso que tienen, que al final es de todos los colombianos, pues asegura su futuro y además pueden estar tranquilos desde el punto de vista regulatorio y fiscal. Entonces, mi trabajo me ha enseñado que la tecnología es muy importante, pero el tejido social y la formalización son lo que realmente reduce los impactos negativos en los territorios. Bueno, Sebastián, normalmente cuando se habla de minerales estratégicos, muchas veces se piensa en el litio, el cobre o el níquel. Pero desde las geociencias, ¿qué otros recursos consideras clave para el futuro energético? Bueno, tú tienes razón, el cobre y el níquel siempre se llevan los titulares de prensa, pero debo hacer una precisión importante en el contexto nacional, y es que a menudo escuchamos hablar de estos minerales, pero actualmente no son definidos como minerales estratégicos según la lista de la Agencia Nacional de Minería. Y esto se debe posiblemente porque a la fecha no tenemos evidencia de recursos importantes de esos minerales en el territorio, como para garantizar el autoabastecimiento, que es una de las características indispensables de lo que conforman la definición de mineral estratégico. Ahora, desde la geociencia, yo destaco otros recursos que sí tenemos y se están estudiando mucho, y son vitales para la transición. Por ejemplo, el silicio, que se extrae de las arenas silíceas y es fundamental porque es la materia prima de los paneles solares, ¿sí? Sin silicio no hay paneles solares. Por otro lado, me quiero detener en algo que se habla mucho, que es el grupo de las tierras raras. Esas tampoco están en nuestra lista oficial de minerales estratégicos, a pesar de que la mayoría de los países en el mundo las consideran como minerales críticos. Y su nombre, pues, es una herencia histórica de los químicos del siglo XVIII, que las llamaban tierras porque eran óxidos insolubles, y raras no porque fueran muy escasas, sino porque separarlas de las rocas
o de los minerales que las contienen es un proceso bastante complejo. Hoy en día estos minerales de las tierras raras son indispensables para la industria militar, tecnológica y energética. Y su gran valor es que permiten fabricar imanes muy potentes en tamaños muy reducidos. Sin elementos como el neodimio, los motores de los carros eléctricos o las turbinas eólicas tendrían que ser gigantescos, muy grandes y pesados para tener la misma fuerza. En cambio, con el neodimio, pues se permite que esos imanes puedan construir tecnologías más compactas y eficientes. Juan Sebastián, desde tu percepción, ¿qué papel consideras que pueden jugar los geocientíficos en orientar políticas y decisiones que promuevan una minería más ética y con más conciencia ambiental? Pues los geocientíficos somos quienes entendemos los procesos del planeta Tierra y por eso nuestro rol ha evolucionado. Ya no solamente buscamos dónde está el recurso, sino que también debemos analizar cómo sacarlo, minimizando al máximo los impactos causados durante la actividad. Entonces, pues eso es fundamental. También tenemos el deber técnico de cuantificar los recursos objetivamente. Hoy en día, pues bajo los estándares internacionales, como los de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, que está alineado con la normativa de CRISCO, que es internacional, para evitar especulación, que es una mala práctica que le hace mucho daño al sector. También jugamos un rol ético fundamental, y es que somos nosotros, junto con otro grupo de profesionales, quienes debemos diseñar planes de cierre y abandono de las minas desde el día 1, mientras se hace la planeación del proyecto. Debemos ser capaces de aconsejar sobre la viabilidad de un proyecto en función de la sensibilidad de su entorno, de manera objetiva. Como geocientíficos sabemos una verdad simple, y es que el recurso mineral está ahí, donde se formó, y no se va a mover de ahí. Entonces somos nosotros quienes debemos decidir si es viable o no extraerlo. Finalmente, también podemos orientar políticas públicas para que no se centre solo en la extracción primaria de minerales, sino que también se incentive la economía circular, la creación de nuevas cadenas de valor, que es algo que considero que debería apuntarle el futuro también de las geociencias en el país, ver cómo le damos más valor a esos minerales. Y finalmente, pues debemos ser el puente entre el crecimiento económico y la responsabilidad socioecológica. Y eso aplica para todo, no solamente la minería, el sector de hidrocarburos, sino que también, por ejemplo, la gestión del riesgo de desastres. Con el conocimiento que tenemos hoy sobre el cambio climático, ¿crees que la transición energética realmente nos acerca a un modelo sostenible o solo cambia el tipo de presión sobre la Tierra? Esta es una pregunta profunda. Yo estoy convencido de que sí nos acerca, pero bajo una condición que no es negociable y es el equilibrio. Es cierto que cambia la naturaleza del desafío. Pasamos de un sistema de flujos, donde esencialmente extraemos petróleo y gas para quemarlos una sola vez y generar emisiones, además de producir otra gran cantidad de productos que salen a partir de los hidrocarburos, a un sistema de stock, donde extraemos minerales, los almacenamos y luego los transformamos para construir máquinas que pueden durar 20 a 30 años, ¿sí? Entonces dejamos de presionar la atmósfera, ¿sí?, con esos gases de efecto invernadero, a presionar el planeta con minería intensiva, porque la transición energética requiere minería intensiva y eso pues es un hecho. Pero el modelo sostenible no solo se trata de reemplazar una industria por otra de la noche a la mañana, sino que desde mi punto de vista debemos utilizar adecuadamente todos los recursos disponibles. Si bien la transición es necesaria para reducir las emisiones, en Colombia la industria de los hidrocarburos y especialmente el gas sigue siendo necesaria para nuestra seguridad energética. El reto ahí pues también es tecnológico. Debemos reducir su impacto, el impacto de la actividad extractiva de los hidrocarburos, aplicando tecnologías, por ejemplo, de recobro mejorado, captura de carbono y minimizando las emisiones fugitivas en los campos. Al mismo tiempo, debemos atrevernos a explorar nuevos energéticos, por ejemplo, el desarrollo de la industria del hidrógeno e incluso poder abrir el debate sobre la energía nuclear en el país. Finalmente, está el gran desafío de los residuos asociados a la transición energética, ya que pues yo considero que la verdadera sostenibilidad implica resolver qué vamos a hacer con esos miles de paneles solares y turbinas eólicas cuando ya terminen su vida útil y cuando muchos de sus componentes pues ya no se puedan reciclar. No solamente se trata de instalarlos y hacer toda la publicidad al respecto, sino también debemos asegurar en realidad su circularidad y el reciclaje de lo que sí se pueda reciclar, para que la presión sobre el planeta pues realmente disminuya con el tiempo.
Bueno, Sebastián, para finalizar, cuéntanos qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones de geocientíficos que buscan equilibrar la exploración y extracción de los recursos con la responsabilidad ambiental y social. Pues a las nuevas generaciones de geocientíficos yo les diría que la geociencia que viene es profundamente humana. Ya no se trata solamente de estudiar rocas o modelos geológicos, sino que también es entender cómo se conectan los sistemas naturales, sociales y económicos. La sostenibilidad yo creo que no es una barrera para el desarrollo, sino que es la condición que permite que cualquier proyecto tenga futuro. Por ejemplo, un proyecto minero exitoso no es el que más toneladas produce, sino el que genera bienestar real, respeta los límites del territorio y crea valor para la comunidad que lo recibe. Yo creo que Colombia necesita geocientíficos capaces de innovar también en metodologías de exploración, extracción, procesamiento, transformación de los minerales en productos terminados, pero también profesionales que sepan escuchar, dialogar y construir confianza. ¿Sí? Mi mensaje pues es simple: hay que respetar la ciencia, escuchar la gente y honrar al territorio. Ustedes son la generación que debe demostrar que los recursos minerales y energéticos son necesarios totalmente para el desarrollo y que las actividades que realizamos en el campo de las geociencias pueden convertirse en una herramienta de transformación social, ambiental, económica, cuando se hacen con ética, rigor y empatía. Entonces, para mí, pues ese es el verdadero equilibrio: técnica con conciencia, conocimiento con responsabilidad y minería con propósito. Hoy hablamos con Juan Sebastián Durán, un geocientífico que desde una mirada profunda y humana nos recuerda que los minerales no son simplemente recursos, son parte de una historia geológica que sostiene nuestro futuro. Él hace parte de las voces que inspiran, alguien que nos demuestra que la ciencia puede transformar, dignificar y abrir caminos hacia un futuro más consciente. La ciencia cuenta.